cuáles son las relaciones que encuentran entre el sistema educativo colombiano y el desarrollo. En la actualidad, se cuenta con documentos que muestran la política educativa del país y la gestión del Ministerio de Educación Nacional, los cuales dejan entrever una gran problemática educativa que lleva la educación con grandes dificultades al desarrollo. Esto debido a que no hay una continuidad en cada proceso, pues cada gobernante en su periodo llega con expectativas que a veces no puede cumplir o simplemente no le da la importancia que requiere la educación en Colombia. Y esto se refleja al ver los porcentajes de la inversión que hace cada país, lo cual hace que siga creciendo la desigualdad y el sistema educativo vaya fracasando poco a poco. Los estudiantes, docentes y padres de familia viven la transformación de la escuela como una crisis que cada uno enfrenta desde sus propias perspectivas. Los maestros sienten que su labor ha perdido reconocimiento y valor social y en contraste con lo anterior, cada día tienen mayor cantidad de trabajo que los fatiga y agota y sin recibir una justa remuneración. Los estudiantes cuestionan la utilidad de los estudios que ya no constituyen un factor de cohesión e integración de la vida escolar. Los padres de familia añoran la escuela del pasado, recuerdan con nostalgia los tiempos en que sus hijos sí aprendían los contenidos de las asignaturas y así poderse comportar bien tanto en la escuela como en la casa e incluso en la calle. Las educativas que observan responden a la sociedad deseada porque existen muchas falencias dentro del sistema educativo. Tal es el caso de las políticas deficientes que se trata de implementar durante cada periodo presidencial. En muchas ocasiones se trata de implementar sistemas educativos exitosos de otros países sin tener en cuenta la realidad y el contexto colombiano. Es evidente que existe una gran brecha de la calidad educativa entre los estratos altos y bajos. Mientras los primeros cuentan con los medios para solventar los costos de una buena educación e iniciar el proceso a temprana edad, los segundos no cuentan con recursos para hacerlo, lo que se traduce en que estos no adquieren los conocimientos y las competencias necesarias para incorporarse a la sociedad. Además, la pandemia actual hizo más visible la problemática educativa, aún más en el sector rural, como la falta de infraestructura, de materiales didácticos, recursos humanos, y esto significó un retroceso para los estudiantes que no contaban con las herramientas necesarias para la educación virtual. ¿Qué procesos educativos permiten dar respuesta a las realidades sociales? Partiendo de que en Latinoamérica hasta los años 80 la educación estaba en crisis, pero aún existían pequeñas alternativas para tener continuidad y mejorar. Fue con la llegada del neoliberalismo y sus políticas que agudizó la crisis al reducir la inversión en el sector educativo. Por ende aumenta la inequidad y la diferencia en los estratos sociales. Colombia no ha sido ajena a este proceso, aunque desde el Ministerio de Educación Nacional se trazan metas, se presentan propuestas, realizan proyectos nacionales e intersectoriales con el fin de fortalecer el proceso educativo y de esa manera responder a las comunidades. Con la implementación de programas como la alimentación escolar, la gratuidad de matrícula, el transporte escolar, lo de familias en acción, entre otros, los cuales son insuficientes para alcanzar una educación de calidad que contribuya al desarrollo. Por otra parte, las instituciones educativas hacen grandes esfuerzos desde la elaboración de los PI de manera contextualizada, haciendo ajustes a los planes de estudio para que respondan en cierta medida de algunas necesidades de los estudiantes, brindándoles herramientas que permitan una sana convivencia, además de aportar e integrarse a la sociedad
pero se está muy lejos de lograr esos verdaderos cambios para llegar a un desarrollo. Se necesitan cambiar políticas de Estado, pactos de compromiso social. Julián de Zubria, consultor de educación, plantea que la educación colombiana necesita una propuesta de revolución pedagógica, por lo que menciona 4 factores importantes que hay que fortalecer. Primero, la educación inicial, teniendo en cuenta que existe una gran diferencia según las clases sociales. Segundo, la formación docente, dado que algunos docentes siguen presentando algunas dificultades para fortalecer la lectura crítica, la autonomía, la convivencia, el razonamiento numérico, lo que hace necesario la transformación de los sistemas de formación docentes. En tercer lugar tenemos la transformación curricular, partiendo de que debe de estar centrada en desarrollar pensamientos, argumentación, lectura crítica y convivencia necesarios para la educación básica. En cuarto lugar tenemos la reforma general del sistema que garantice el derecho a la educación superior, teniendo en cuenta que está garantizada solo para la mitad y el resto abandona el sistema educativo. Cabe resaltar que pese a las necesidades que presenta la educación, es el camino para mejorar las condiciones de vida y disminuir la pobreza e impulsar al desarrollo. Mi nombre es Andrés Ferreira, soy docente de la Escuela Normal Superior de Río Negro, Antioquia, y voy a responder algunas preguntas acerca de la educación con relación al desarrollo. Las realidades educativas en Colombia no obedecen a una sociedad deseada, por cuanto por un lado no hay un proyecto de nación consolidado y por otro lado la educación no responde a un modelo de desarrollo que permita superar esa realidad histórica actual. Un proceso educativo posible que permita superar la situación actual sería el fomento del pensamiento crítico como competencia transversal a toda la educación, en todos los grados, desde transición hasta el grado 11. Sería una manera nueva de entender el proceso del conocimiento y el lugar del sujeto en él. Una buena manera que tendrían las instituciones educativas para desarrollar esto sería a través de los proyectos institucionales, esos que tenemos todos los años y los cuales se hacen muchas veces por cumplir y que podrían tener, digamos, una dimensión crítica.